Pueden sentarse, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias. San Juan 6:48. Todos los que traigan Biblia, pues bienvenidos. Todos los que venimos aquí traemos Biblia, ¿verdad? Si no, pues siéntese con un hermano al lado, y se ve que se está durmiendo, también dígale, despiértate. Es muy importante, hermanos, que estemos atentos, ¿verdad? Bien dicen muchas veces la iglesia está durmiendo, y sí es cierto, a veces muchos en la iglesia están durmiendo, hermanos, también, literalmente, vienen y se recuestan, no, hermanos, debemos estar alertas, como nos quiere el Señor, ¿verdad? Bien alertas, ¿verdad? Bien enfocados en la palabra del Señor, bien cimentados en su palabra, y sobre todo que la vivamos, que es lo más importante en nuestras vidas, hermanos. ¿Cuál importante es la palabra de Dios en tu vida, en mi vida? Para caminar en este mundo, que cada día, déjame decirte, usted oye en las noticias y en vez de que sean buenas, todas son malas. Que ya mataron, que ya secuestraron, que ya hubo un terremoto, que ya hubo un atentado, ¿cierto? No en esta semana. Y muchos dicen, es que las noticias se exageran. Hermanos, así van a ver un día cuando digan, se fue mucha gente, desapareció mucha gente. Y qué triste que los que saben la verdad estén mirando después eso. Van a decir, ¿cómo? ¿Me quedé yo? Sí, sería bien triste, hermanos, en verdad, será bien lamentable. ¿Sabe por qué? Porque de antemano estamos aprendiendo la palabra de Dios y sabemos y conocemos. Usted se imagina, ¿verdad? Usted conoce la palabra de Dios, no la practique, no la viva, y por andar descuidándose y andar allá en el mundo, un abrir y cerrar de ojos, viene el Señor. Viene el Señor y ¿cómo se sentirá uno? Si cuando uno le falla a Dios, yo no sé con los que los que pecamos, muchas veces cuando digo pecamos, bueno, que a veces hacemos falta contra Dios, nos sentimos tan mal, hermanos. Pues no me quiero imaginar los hermanos, ahora sí digo, lamentablemente, cristianos que se dicen llamar y que un día se queden, o que nos quedemos, ¿no? Qué triste sería. Yo digo, qué triste sería, ¿no? Que vean las noticias y que usted vea que la gente aquella que predicaba, y que te digan, ¿tú no eras uno de esos? ¿Por qué no te fuiste? ¿Sabe por qué? Por la forma de vida que llevamos. Porque no estamos viviendo la palabra de Dios, porque no nos estamos alimentando del verdadero pan de vida, o sea, del Cristo mismo, de la palabra del Señor, que Él es el que no va a hacer morir nuestra vida, fíjese, sino todo lo contrario, ¿verdad? Aquí en la palabra del Señor está hablándole a la gente, ¿verdad? Que le decía, pues danos ese pan para que no moramos y sigamos viviendo. Jesús les dice, bueno, sus padres, los que lo estaban cuestionando, acuérdense, los judíos, les digo, sus padres allá en el desierto comieron el maná, pero murieron. ¿Cierto o no? Fíjense, murieron, dice. Mas el que ha descendido del cielo, o sea, Él, el Señor Jesucristo, del que Él bebe, del que Él come, no muere. Fíjense, hermanos, no va a tener muerte, sino que da vida eterna. Por eso que estamos confiados en Cristo Jesús, que usted y yo, el día de mañana, se muere, viene la muerte por usted, no como la gente que hoy está celebrando, hace un día pasado, estamos a 3, ¿verdad? Sí, estamos a 3. La gente viene enfiestada, un desperdicio de comida. Yo le digo porque a veces hacíamos eso, y tenía ganas de un pan caliente, hermano. Y me lo daban todo duro ya después. Digo, ¿ya para qué? Digo, ya que está todo duro. Pero la ignorancia muchas veces de que uno vive, ¿no? Yo digo vive uno porque yo me acuerdo que mis abuelos ponían sus altares. Y pensando que estamos agradando a Dios, ¿no? Porque son costumbres. Pensando que estamos agradando a Dios y ponen los altares. Hay altares que usted dice, wow, ¿no? Le ponen de lo que usted menos imagina ahí. Digo yo, ¿por qué no se lo dieron en vida? ¿Verdad? En vida, hermano, si usted me quiere dar algo, deme, no me vaya, cuando vaya a poner su altar, no, yo sé que no ponen altar aquí.
Ah, ya, gracias a Dios, ya. Porque muchos cristianos a veces practican. Todo un cristiano dice, híjole, pero es que mi muerto, dice. Ahora viene mi muerto me va a venir a visitar, dice. ¿Ya? Nosotros no somos un Dios. No, nuestro Dios no está muerto, hermanos. Nuestro Dios vive. ¿Ya? Nuestro Dios es un Dios de vivos, como dice la Escritura. Y Él es la vida, hermanos. En Él está la vida, ¿verdad? Entonces, ese es el pan, ¿verdad? No el de pan de muerto, no, el pan de vida que necesitamos usted y yo alimentarnos cada día, ¿ya? Y Él lo da, dice, fíjese, todo el que viene a Él. O sea, ¿quién lo trae? El mismo Padre, el mismo Dios. Vea el amor de Dios. Dio a su Hijo, te da la oportunidad de que te arrepientas. Arrepentirse es una forma de, ¿qué dice? De cambiar de vida, hermanos, ¿eh? Eso es para los que no han entendido, eso es un convertirse. Cuando dice, me convertí a Cristo, o sea, cambiaste tu forma de vivir de antes a una nueva forma de vivir. ¿Cierto o no? Porque muchos dicen, confiesa y acepta a Cristo. No, es convertirse. ¿Qué dice Juan el Bautista? Convertíos y arrepentidos de vuestros malos, ¿qué? Caminos. Estaba pregonando, estaba preparando el camino del Señor. Jesucristo, mire, aquí se encuentra con esta gente que les dice, yo soy el mismo que descendió del cielo. Yo solamente he visto al Padre y nadie más, hermanos. ¿Cuántos de aquí ya vieron a Jesús? No, ¿verdad? Pero esperamos verlo un día. Gloria a Dios. Tenemos esa esperanza de que hemos creído en Jesucristo y que Él viene por nosotros y que un día le veremos, hermanos. Así como se le presentó a Tomás, así nos va a decir, mira, soy real, soy verdadero. Bienaventurados los que no ven, hermanos, y creen. Están esperanzados en la fe en Cristo Jesús. Mire, qué hermoso, hermanos, de verdad. El Señor no se estaba alabando, el Señor Jesús no se estaba echando el mismo flores, no, estaba por medio de palabras que más o menos se acercara a que la gente lo entendiera. ¿A usted no le ha pasado que a veces usted le explica a la gente y no le entiende? Por más que usted le explica, nomás no le entiende, hermano. ¿Ya? Porque viven en una ignorancia, están cerrados, no quieren conocer la verdad. La misma Escritura dice, conocerás la verdad, y la verdad que te hace libre. ¿De cuántas cosas no nos ha libertado el Señor a nosotros? A ver, ¿no? Por eso es muy importante, hermanos, nosotros, ¿ya? Cada uno de usted y yo alimentarnos. Dice así la palabra del Señor en San Juan 6:48, donde nos quedamos. Yo soy el pan de vida. Dice el Señor Jesucristo, yo soy el pan de vida, fíjese. ¿Qué quiere decir? Yo puedo dar vida, yo soy el pan de vida, fíjese. Fíjese la importancia, ¿eh? Mi Padre me envió y nadie ha visto más al Padre sino yo solamente. Les aseguro, dice el Señor Jesús, que el que cree en mí tendrá, fíjese, vida eterna. No una vida pasajera como la que viven en este mundo muchos ilusos, ¿verdad? Como Sigmund Freud. ¿Saben quién es Sigmund Freud, verdad? ¿Cierto o no? No, pues pónganse a estudiar y lo investigan. Es aquel que dice que todo está en el poder de tu mente. ¿Sí lo han oído, verdad? ¿O no? ¿No? Bueno, pues ese es el que dice que todo está en el poder de tu mente, en la psíquica, como se le llama, ¿verdad? Con todo lo que tú quieras ordenar está en tu mente. Pero sabemos que nuestra mente muchas veces no llega a entender las cosas tan secretas que Dios tiene, ¿verdad? Sino, ¿sabe qué nos revela? Su Santo Espíritu, hermanos. Por eso que usted y yo no vamos a andar a nuestros sentimientos, ni le vamos a tratar de buscar a Dios conforme a nuestros sentimientos, porque no lo vamos a encontrar así. ¿Ah? La única manera de que nos podamos acercar ante Dios es humillados, es postrados ante Él, pidiéndole que oiga nuestras oraciones, nuestras peticiones, y que tenga cada día de nosotros misericordia.
El Señor vino a darnos vida y no una vida pasajera nada más. Como el mundo dice, vive la vida, vívela a tu manera, como tú quieras. Total, dice, la vas a vivir solo una vez. En este mundo donde goza de los privilegios que hay del mundo, dice, las cosas que están a manos, aprovéchalas, dice. ¿Qué haces metido ahí en la iglesia? Hermana, dice, porque tenemos hermanas carnales, ¿no? Hermanos carnales, ¿verdad? O conocidos, amiga, dice, ¿qué haces encerrada ahí en la iglesia? Dice, si tan juntas que íbamos a pachanguear, dice, ¿qué estás haciendo encerrada? Vive la vida, dice. A los muchachos, ¿verdad? Vámonos de parranda a tomar. ¿Qué están haciendo encerrados ahí? Déjame decirte que el tiempo que tú y yo estamos aquí reunidos, 5, 6, 8 personas, 10, 12, pero de corazón no es tiempo perdido, mi hermano. Para la sociedad, para la gente tal vez sí. Y muchos cristianos hasta piensan ya hoy en día, ay, ¿para qué voy a la iglesia? De veras, no, ahí nomás me hablan de la palabra de Dios. Pues por eso, hermano, solo los discípulos de Jesús se le habla la palabra de Dios. Es muy importante que nosotros nos mantengamos aprendiendo de la palabra de Dios. Entonces la gente vive en una sociedad donde dice, vamos a vivir, te metes en una religión donde no te va a llevar a ningún lado. No, hermanos, nosotros no estamos metidos en ninguna religión. Estamos comprometidos con nuestro Señor Jesucristo. Tan comprometidos que usted se comprometió con Él, no conmigo. Yo no lo puedo obligar a que usted venga todos los días de servicio que tenemos. Ese compromiso usted se lo tiene que hacer con Dios. Claro, entiendo los que no pueden venir ciertos días porque tienen hijos, tienen actividades, ¿verdad? Pero sí tenemos que hacer lo más posible de aprender su palabra. Es muy importante que oigamos la voz de Dios, que busquemos de Él en todo momento, que nos acerquemos porque en Él está la vida, mi hermanos. De esa vida hay que, porque de esa vida debemos alimentar nuestro corazón, dice la Escritura, ¿no? Porque de Él emana la vida, ¿sí o no? De la palabra de Dios, de la palabra del Señor, fíjese. Entonces les dijo aquí a los judíos, ¿verdad? Yo soy el único que puede dar vida eterna. Yo soy el único pan de vida, el que puede darle vidas a cada uno de ustedes. Fíjese. La gente, acuérdense, murmuraban, ¿verdad? Porque había dicho que Él es del cielo, Dios. Como diciendo, Él no es humano. ¿O cómo? ¿O qué cree que es? ¿Verdad? Fíjese. Dice el Señor, yo soy el pan de vida que descendió del mismo cielo. Fíjese. El mismo Señor nos enseña aquí que Él es el pan de vida. Fíjese. ¿Sabe qué quiso decir? Que Él era el mismo Hijo de Dios. Por eso es que también, fíjese, ¿ya? El Señor fue audaz sin titubear. Fíjese que Él era la misma persona, ¿verdad? Él era el pan que descendió del cielo para dar vida, no solamente a los judíos, como Moisés lo hizo. ¿Cierto o no? ¿Qué hizo Moisés? ¿A quién les dio nada más el maná? A los judíos, al pueblo. Pero Jesucristo ha venido a dar vida no solamente a los judíos, sino a toda la raza humana, hermanos. Por eso dice, yo soy el pan de vida que descendió del cielo, para saciar todo aquel que venga en pos de mí. Fíjense, ¿no? ¿Y cómo nos invita a venir en pos de Él? Voluntariamente, hermanos. Es voluntariamente usted venir ante el Señor. Fíjese. ¿Cómo se recibe? ¿Cómo se recibe, hermano? Es viniendo y tomándolo. O sea, viniéndole, conociéndole y comiéndole. Fíjese. Él nos lo dará no solamente hoy, sino ¿sabe cuándo? Siempre. Porque Él es el pan de vida. Él es eterno, ¿cierto o no? El pan del Dios, de Jesucristo, que es el mismo, no termina, no se acaba, no es temporal. Si saben que el maná del cielo solo fue un temporal, ¿cierto o no? En cambio nuestro Señor Jesucristo no es temporal, Él es eterno.
Él a nosotros, dice, nos va a dar siempre. ¿Cómo nos dice? En la resurrección, dándonos vida eterna, hermanos. Por eso Él dice, yo soy la vida eterna. O sea, el que comiera de mí, el que bebiera de mí, o sea, el que se alimente de mí, no solamente hoy, sino siempre, hermanos. Fíjese, fíjese, los mismos judíos, era para ellos, vean, negaron su deidad. Le dijeron, acuérdense, porque le dijeron, tú eres, tu papá es María, es José. Y ellos no aceptaban que venía del mismo cielo, fíjese. Mucha gente allá afuera se pregunta, ¿y de verdad existe ese Cristo? Alguien nos afrenta, ¿no? Hay ateos, ¿cierto o no? Que nos afrentan y nos dicen, ¿de verdad has visto a Jesús? ¿Crees que Él vino? Te confrontan. ¿Ya? ¿Lo has visto? ¿De verdad crees que un hombre vino a morir por la raza humana? Hermano, si usted y yo no estamos cimentados, cualquiera que venga te viene a poner a prueba. ¿Ya? Y si tú no estás cimentado, no conoces a Dios, te hacen desviar. ¿Ya? ¿Y cómo los enfrentas si alguien te pregunta a ti de verdad? Omar, ¿cómo sabes que de verdad vino Cristo? ¿Lo viste? ¿Qué le vamos a decir? Fíjese, ¿no? Al mismo Jesús le estaban diciendo así. ¿Cómo sabemos que de verdad vienes del cielo? Dice. Tus padres los conocemos. ¿Qué dice Oseas? ¿Por qué pereció el pueblo? Por falta de conocimiento. Cristianos que estamos así, hermanos, sin conocimiento, sin discernir las escrituras, sin alimentación diariamente, sin comernos ese pan diariamente, fíjese. Fíjese, estaban comparando el maná de allá con Jesucristo. Pero es que Jesucristo, yo no solamente vengo a darle a los judíos, sino a todo el que crea en mí. Mira, hermano, la ciencia, el ser humano anda buscando y diciendo. El otro día estaba viendo un documental en Discovery donde estaban viendo si de verdad Jesucristo había venido a la tierra, fíjese, ¿verdad? Y empezaron a buscar, tratando de buscar ellos en su propia sabiduría, ¿verdad? Y hasta que por allá dice que encontraron un pergamino donde estaba la foto de él, fíjese, ¿no? Y con una, así como usted lo pinta, con la que supuestamente él se pintó, cuando se pintó la sangre, según se limpió, ¿verdad? Y me dice, el Señor derramó su sangre, dice, completamente su sangre. El man no dejó ninguna foto, hermanos, para que lo conociéramos, para no hacernos hacia nuestro propio Dios, que muchas veces es nuestro propio Dios nosotros mismos, para no adorar una imagen, hermanos. Así cuando le preguntan, dígale, nuestro Dios, todo lo que tú ves, Él nos creó a nosotros. Dice que todas las cosas fueron creadas por Él y para Él, hermanos. Por eso te digo, a la gente que tú le expliques no te va a entender, por más que tú se lo expliques detalladamente. Pero que a ti no te hagan de decir, híjole, de verdad, sí, y te pones a platicar, y verás tú, ¿vino o no vino? Le dice, no, hermano, sabemos que Él vino en forma, ¿qué dice la Escritura? Que tomó forma ¿de qué? De hombre y se humilló. Y que fue ascendido al cielo, dice la Escritura, ¿cierto, no? Pero que un día volverá por ti y por mí. Por eso el Señor dijo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Fíjese, qué hermoso es esto, Por eso, fíjate la reacción de los judíos, que negaron la deidad de Dios, hermano. Usted y yo no podemos negar la deidad de Jesucristo. Es Dios. Cristo es Dios.
No es un apóstol más, como dicen por ahí los testigos de Jehová. No es ahí un, sí es el Hijo de Dios, pero hasta ahí. Claro, no lo entienden porque no entienden que Jesucristo vino a hacer el trabajo de ese Cordero Redentor, que vino a morir por la raza humana, para acercarnos nuevamente a Dios a través de su sacrificio. Que Él es nuestro sacerdote, que Jesucristo es el Cordero que se dio ahí en ese sacrificio. ¿Saben por qué es el Cordero? Porque se sacrificó, ¿dónde cree? En el altar, o sea, en la cruz, hermanos. Ahí fue sacrificado el Cordero de Dios. Se derramó la sangre, ¿sí o no? Sangre que limpiaría hasta el día de hoy nuestros pecados, hermanos. Por eso vean la importancia, hermanos. Él es el pan de vida. Fíjense. Dijeron, tu papá es José. Estaban, acuérdense, comparando a Cristo con el maná. Fíjense. Fíjense. El maná, ¿cuándo caía, hermanos? A ver. Si alguien se da, leímos. ¿Cuándo caía el maná? No, porque en la mañana ya se levantaban, hermana, y ya estaba el maná. Muchos dicen que en la mañanita, a las 5 o 4 de la mañana. No, el maná venía de noche cuando ellos estaban ahí. Cuando se levantaban a la mañana, hermano, ya estaba el maná. Se dice que vino por la noche la gente. Pues, al levantarse ellos, ¿qué veían ya, hermanos? Ya había ahí el maná, ya estaba ahí. Fíjense. Cristo mismo, fíjense, lo compara con esto. Cristo vino cuando el hombre estaba en tinieblas, o sea, muerto, hermano. Y dice que el maná caía como en el rocío, ¿verdad? Fíjense. Y fíjense lo más importante, que la tierra misma no contaminaba, ¿qué? El maná, ¿cierto o no? Y es lo mismo. Cristo, fíjese, fue sin pecado y separado de los pecadores. Fíjese, lo compara así, Cuando dice que nació, cuando caía el maná era como en el rocío, ¿verdad? Cristo, ¿cómo vino? Nació de espíritu, fíjese. Decían que ese maná era pequeño, redondo y blanco, fíjense. Que tiene, fíjense, el Señor Jesucristo, o sea, era la humildad, la eternidad y la pureza de Cristo. Fíjense. Fíjense. ¿Qué se debe hacer? ¿Qué hacían con el maná, hermanos? Se recibía, se recogía y se comía. ¿Se acuerdan que no podían aguardar? Hasta que después les dijeron que sí tenían que guardar, pero mientras cada día eran alimentados de eso. Nosotros igual, hermanos. Cuando recibimos a Cristo, eso es lo que tenemos que hacer. Comer de Él, ¿ya? Saciarse de Él. Pero ¿sabe qué? Eso no se termina. El maná sí se terminó, ¿cierto o no? Y solamente fue para los judíos. Jesucristo vino para toda la raza y hasta el día de hoy nos sigue alimentando con ese pan. ¿Cuántos saben eso? Y yo no puedo entender cristiano que dice, no estoy saciado. Hermano, la única que te llena a ti, te sacia a ti, es la palabra de Dios. La que te puede dar fortaleza es la palabra de Dios solamente. La que te enseña a confiar en Cristo es su palabra, hermano, solamente. Fíjese. Cristo es suficiente para todos, dice. Fíjese la importancia, Fíjese, un pecador no busca a Dios.
Fíjese. ¿Cierto o no? ¿O cuánto estaban buscando aquí de Dios? A ver. Nadie, hermanos. Fíjese. Bueno, los que ya, mire, mi esposa y mi suegra, aunque ya conocían y se vinieron a este país, no andaban, fíjese, con el Señor en un tiempo. Se apartaron, fíjese. Bueno, ni se diga de nosotros, hermano. Yo ni tan siquiera iba a la iglesia en México, imagínense. Dios tuvo misericordia de los que hoy estamos aquí. Aunque tú digas, hermano, yo iba a la iglesia en Guatemala, yo iba a la iglesia en México. Pero ¿sabes qué? Dale las gracias al Padre que dio a su Hijo, y que el mismo Padre te trajo a que te reconciliaras con Cristo. Cuando hicimos una reconciliación, hermano, ¿qué entendemos por una reconciliación? A pedirle perdón de que nos habíamos alejado de Él, hermanos. Nuestro Dios, cómo anhelaba que el pueblo de Israel tuviera esa reconciliación con Dios. Y miren, hermanos, tan alejados. ¿Sabes que muchas veces el Señor así espera a muchos nuevamente? Pero la tiniebla, o sea, la maldad que ha entrado a su corazón. ¿Por qué digo ha entrado a su corazón? Porque han quitado a Cristo de su corazón, hermano. Toda aquella persona que vuelve a practicar el pecado, déjame decirte que ya no vive Cristo en él. Lo desechó, lo sacó de su vida. Y Cristo no puede habitar en algo donde está el pecado, hermanos. Tampoco va a violar la voluntad tuya y decir, déjame quedarme aquí a fuerza. Si es la misma persona que está desechando ese regalo, si es la misma persona que está negándolo con sus actos, con sus hechos. Eso es lo que estaba haciendo esta gente, ¿eh? No querían creer que Él era el pan de vida. Por eso tanto lo cuestionaban, dudaban de su deidad. ¿De verdad este será el pan de vida? Por eso vean lo que le cuestionan en el 49, hermanos. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron, dice el Señor Jesús. ¿Ya? Les dijo, yo soy el pan de vida. Y dice el Señor Jesús, vuestros padres, les dice a ellos, comieron en el maná en el desierto y murieron. Este pan que descendió del cielo, para que en él, que él come, no muera. Fíjese, Jesús les dijo, todos sus antepasados comieron el maná en el desierto, pero todos murieron. El que cree en mí es como si comiera pan del cielo y nunca estará separado de Dios. Yo he bajado del cielo, puedo hacer que todos tengan vida eterna. Yo moriré para dar esa vida a los que creen en mí. Claro que dice, yo moriré. Ahí les está diciendo, yo voy a morir. Fíjense. Por eso les digo que mi cuerpo es ese pan que da vida. El que lo coma tendrá vida eterna. Fíjese. El que lo coma tendrá vida eterna. Vea. Fíjese, el que coma el pan del cielo nunca morirá. ¿De dónde venía él? Del cielo, hermanos. Fíjese. Dijo el Señor Jesucristo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Todo el que coma de este pan vivirá para siempre. Este pan se ofrece para que el mundo viva en mi carne. Fíjese. ¿Cómo podemos soportar este mundo, hermanos? Alimentándonos solamente de Cristo, de su palabra, o sea, de Él. Él es el pan que nos sacia a nosotros
en estos tiempos, hermanos. Fíjese. Para que usted y yo podamos soportar al mundo, hermanos, necesitamos ser alimentados de su misma palabra. De Él mismo. De Él, que Él emana la vida, que Él está dando la vida, hermanos. Él es el pan vivo, está vivo, hermanos. Está contigo cada día, fíjese. Fíjese, tan importante que como vamos viendo, ¿verdad? Que es Dios mismo que trae a las personas ¿a quién? A Cristo. Fíjese. Ve lo que dice segunda de Tesalonicenses 2, 13 y 14. En cuanto a nosotros, no podemos más que agradecerle a Dios por ustedes, queridos hermanos, amados por el Señor. Siempre estamos agradecidos de que Dios los eligió para que estén entre los primeros. Fíjese, nueva traducción viviente, se lo estoy leyendo. En experimentar, dice, la salvación, una salvación que vino mediante el Espíritu, que los hace santos y por creer en la verdad. Él los llamó a la salvación cuando les anunciamos la buena noticia, el Evangelio, ¿verdad? Ahora pueden participar de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese, hermano. No paramos de agradecerle, hermanos. Fíjense lo que está diciendo aquí. De que Dios eligió a cada uno, dice. Hermanos, ¿quién nos eligió a ustedes? Yo no les dije, me caes bien, ven para acá. ¿Verdad? Yo creo que seas cristiano. No, el que nos eligió es nuestro Dios. Y que creyéramos en su Hijo Jesucristo, que en Él está la vida eterna, hermanos. Que Él es el único medio de salvación que hay en este mundo. ¿Sí sabía? El hombre no va a ser salvado por otro medio más que por medio de Jesucristo. Por más que le busque los dioses que quiera buscarle en la tierra, ¿no? Nadie de esos dioses puede saciar al ser humano, ¿sabía? Y como Cristo es real y verdadero y te dice, todo el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y niéguese. Niéguese a los que, así como yo me negué a este mundo, a este placer de este mundo. Y como te lo dije al principio, nadie quiere hacer eso, porque todos quieren vivir su vida como quieren. Porque dice, es que solamente estamos una vez en el mundo, hermanos. ¿Qué dice la Escritura, hermanos? Que usted y yo estamos en el mundo, mas no somos ¿de qué? Del mundo. ¿Cómo vamos a soportar al mundo? Con la palabra de Dios, con Jesucristo mismo, alimentándonos de Él. ¿Cómo vamos a vencer todos esos deseos que vienen? Al ser humano le vienen muchos deseos, hermanos, y más cuando estás solo. Más cuando estás solo, ¿sabes que eres más atacado? Vienen muchas cosas a tu mente, a tu pensamiento. Y estás solo, eres probado, hermanos. Jesucristo venía de orar 40 días y 40. Venía solo. El diablo lo tentó. De una o mil maneras los estaba tentando, así es. Lo provocaba por medio de hombres, o sea, de estos mismos fariseos, que se decían también ser llamados, que se decían ser, ¿verdad? Nosotros seguimos a Dios.
pero seguían más sus costumbres que a Dios, hermano. Seguían más sus tradiciones que al Dios vivo. Se sabían la palabra y no la practicaban, hermanos. Tanto que se sabían la palabra que, miren, según ellos se la sabían, que cuando estaban frente al Hijo de Dios no pudieron verlo. ¿Por qué el Señor Jesús les dijo? ¿Se acuerdan que dijo? Buscar en las Escrituras, porque me parece que en ellas está, ¿qué dice? La vida eterna. O sea, les recalcó, busquen ustedes que son maestros de la ley y vean lo que dice la Escritura. Hermanos, el no hacerte una confesión a ti te hace partícipe de ser hijo de Dios. El ser hijo de Dios a ti, el ser que creas en Jesucristo, es de que verdaderamente te arrepientas de tus pecados, de que le pidas perdón al Señor Jesucristo y que de verdad tú crees en Él, que Él fue el que murió por ti y por mí. Y que veamos en la palabra de Dios que nos demanda algo también, que tenemos que tomar esa cruz, caminar con Él y negarnos a todos los deseos que antes tú tenías y los vivías y los practicabas. Y que ahora tienes que vivir una vida que le agrade a Él solamente. Pero ¿sabes qué? No te ha dejado sin alimento. Él es el pan para tu vida. Él es el pan necesario que tú y yo necesitamos cada día para soportar a este mundo, las pruebas, las tentaciones, las dificultades, las cosas que van a venir a tu vida, los problemas, las circunstancias, las aflicciones, las angustias, los dolores, las enfermedades. Hermano, ¿o no padecen enfermedades ustedes? ¿O son de otro planeta ustedes? No, hermanos. Todo eso para que, ¿quién nos va a ayudar? Nuestro Señor Jesucristo. Confiando en Él, alimentándonos de Él, nuestra confianza puesta en el Señor, fíjese. Porque Cristo nos ha dado vida cuando creímos en su muerte, hermano. Fíjese. Les dijo a ellos, voy a dar mi vida, voy a dar mi carne, voy a dar un sacrificio para que ustedes puedan tener vida, les dijo. Y la gente no lo entendió, hermanos. No lo entendió, fíjese. Estamos en el 51. Dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiera de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. O sea, ¿cuál era? Yo daré mi carne. O sea, dio su propia, ¿qué? Vida. Fíjese. ¿Para quién? Para el mundo. No solamente para los judíos, hermano, sino para todo el mundo. Como dice la Escritura, para todo el que en Él crea, hermanos, crea. ¿Qué es creer, hermanos? O sea, para que en Él confía de verdad. Fíjese. Fíjese, cuando Jesús se refiere, ¿verdad?, de que debemos comer su carne y beber su sangre, no está hablando en un término literal como muchas veces lo hemos visto, que lo practican, ¿verdad?, la iglesia tradicional, ¿verdad? Fíjense, ¿quién nos da vida? ¿Quién nos da vida? A través de su Espíritu. Porque dice la Escritura que sus palabras son, ¿qué dice? Espíritu, y son, ¿qué? Vida. Fíjense, hermanos, ¿sí? Y Él da vida, fíjense. ¿Ya? Las palabras que yo hablo son espíritu y son
vida, fíjese. Así lo dice en San Juan 6:63 el Señor Jesús. El Espíritu, dice, es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Nuevamente ahí fíjense. Y las palabras que yo he hablado son espíritu. ¿Y son qué? Y son vida. Fíjense. Qué difícil, ¿verdad? Para esta gente entender. Pero ¿sabe por qué era difícil para él? Para ellos. Porque de verdad no estaban practicando, ¿ya? Tenían la palabra de Dios también, hermanos. Pero ¿sabe qué? Los que se supone que deberían enseñar al pueblo, que eran los sacerdotes, los fariseos de alto rango, maestros de la ley, ellos no se preocupaban por enseñarles al pueblo, hermanos. Y el pueblo tampoco le gustaba, hermanos. Por eso es que estaban así. Ellos eran más felices, ¿saben qué? En sus religiones, en sus tradiciones. Por eso vino el Señor y no lo conocieron. Por eso dice, a los suyos vino y los suyos ni en cuenta, hermanos. ¿Sabes qué? Así va a pasar con la iglesia del Señor. El Señor va a venir y ni en cuenta de que el Señor Jesucristo vino. Porque siguen viviendo su vida a su manera, como quieren, como se deleiten, como que nadie les diga, nadie me tiene que decir cómo debo de gobernar mi vida. Dios me conoce y ya dirán en el último momento, dice. ¿Sabes qué? En el último momento pues te vas a quedar si no te arrepientes de tu forma de vida que llevas. Bien, estaba yo diciendo así a mi primo, Señor te manda que te arrepientas, le digo. Como diciendo, ya el Señor dirá en el último momento, me dice. ¿Y tú para qué te quieres esperar como típico mexicano hasta el último momento? Porque así somos nosotros, que después, luego, ¿ah? ¿No, hermana? Yo le digo porque siempre me están diciendo así, que ya, porque apúrate, que después, ¿para qué lo dejas para después? Y es cierto, así somos. Luego, después. Dice que el Señor no tarda su venida, como muchos piensan por ahí, que se va a tardar. El Señor se va a tardar, todavía falta. Todavía falta que llegue a África y se convenzan los demás y dicen, ¿no? Hermanos, ¿qué dice en Apocalipsis? ¿Cómo claman? Ven, Señor, ven pronto. Pero muchos de la iglesia dicen, no, Señor, no vengas, dice. Todavía me falta disfrutar, ¿verdad? Mi juventud, dicen los jóvenes. ¿Verdad? Los de mayor edad, dice, pues todavía estoy joven, dice. Me falta por vivir muchas cosas que no he vivido. Hermano, si estamos en Cristo, tenemos una mejor vida. Tú necesitas hacer como los demás allá afuera. La gente adulta, hermanos. La gente adulta ahora se empieza a comportar ya como niño, ¿eh? ¿Cierto, no? Y ya, hermanos, cuando deberían de ser sabias e inteligentes. ¿Por qué cree que la Escritura dice a los ancianos? ¿Qué es un anciano? Un sabio, un inteligente que te va a inducir al camino de Dios. Mira, estos hombres al pueblo lo llevaron, ¿verdad? A buscar en sus propios deseos, a buscar en sus propios pensamientos. Por eso el Señor Jesucristo tuvo que venir y agarrar personas que ni eran letradas, hermanos. ¿O cuántos de aquí eran letrados? Porque díjole, ¿verdad? ¿Cuántos de aquí hay letrados que se graduaron de Harvard, de todos esos colegios? ¿Verdad que no? La hermana Mati dice que probablemente salió de tercero de primaria. Imagínense. Yo con mis letras de ahí, muchas de ahí salí de la secundaria, ¿verdad? Imagínense. La hermana, dije, llegó, la de alto, más rango llegó hasta el bachillerato, imagínense. Pero nada se compara a lo que hemos aprendido de nuestro Señor Jesucristo.
y que nos sigue enseñando. Fíjese, no somos sabios en nuestra propia opinión, no somos sabios en cosas que el colegio nos ayudó, sí, pero el que nos ayuda a nosotros a entender la palabra del Señor es su Espíritu. Fíjese, de Él debemos alimentarnos entonces, hermano. Dice que la carne para nada aprovecha. Fíjese, el que da espíritu, ¿quién es? Son sus palabras, ¿verdad? Fíjese, mis palabras son vida. Fíjese, es importante. Dice, vamos a llegar ahí. En 52 dice: entonces los judíos contendían entre sí, diciendo: ¿cómo puede darnos a comer su carne? Fíjese, ¿qué empezaron a hacer los judíos entre sí? Entre ellos, a discutir. Y se preguntaban: ¿cómo puede darnos de comer su propio cuerpo? Fíjese, hermanos, ¿qué estaban haciendo desde el 41? Estaban hablando mal de él, ¿cierto o no? ¿Se acuerdan? Empezaron a murmurar. Eso quiere decir murmurar. ¿Hablar mal de quién? De una persona, ¿eh? ¿Tú has oído cuando dicen que están murmurando de mí? O sea, están hablando mal de ti. ¿Ya? Dice que algunos judíos empezaron a hablar mal de Jesús porque había dicho que él era el pan que bajó del cielo. Estaban murmurando. Y aquí otra vez tienen otra contienda entre ellos. ¿Cómo puede decir darnos a comer su propio cuerpo? Fíjese. O sea, es de él mismo, ¿eh? Veamos lo que dice San Juan, el mismo Juan 7:40 al 43. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? Fíjense, de ellos mismos sabían, ¿eh? No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén. ¿De dónde era David? Perdón, ¿de dónde era David ha de venir el Cristo? Se preguntaban ellos. Fíjense. Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Fíjense. Ellos decían: ¿quién realmente es Jesús? Fíjense. ¿Qué estaban diciendo ellos? ¿De verdad, de veras que este hombre es profeta? Fíjense. ¿Qué Dios no iba a enviar? Fíjense lo que dicen. ¿Qué Dios no iba a enviar? ¿Qué Dios no iba a enviar a otro? Fíjense, ¿eh? Otros decían: ¿el hombre es Mesías o es el Mesías? Y otros decían: el Mesías no puede venir de la región de Galilea. Y vean lo que ellos decían. La Biblia dice que el Mesías debe de ser de la misma familia del rey David y que nacerá en Belén, el pueblo de donde era David. Así que nadie se ponía de acuerdo acerca de quién era Jesús. Pero Jesús le dice: ¿quién dicen que soy? ¿Ah? ¿Sí? Pero ¿quién dice que soy? No, pues algunos dicen que vienen de por allá. Y le empieza a decir a su: ¿y tú quién crees que soy? Tú eres el Hijo del Dios Altísimo. ¿Qué le dijo? Pues no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. A Él le ha placido. Fíjese. Vea, hermano, cómo es Dios, que al que Él quiere, ¿verdad?, le hace saber las cosas. No es que aquí estamos de adivino, que a mí que me tomé 10 tacos y que Dios me habló y que me dijo, hermano, que hay que ayunar todos para que el Señor nos dé una iglesia, ¿no? Está mal el pastor ahí porque no es, al ayuno no es para eso. No, que el Señor me dijo, hermano, y usted ha oído mucho que el Señor me dijo y que me dijo y que me dijo.
O que dicen, el Señor me reveló esta revelación. De, ay, ¿qué hará? Ya ni Pablo se sentía así, ¿no? El Señor me reveló esto, dice. Que todas las hermanas de aquí van a hacer tortillas, dice. Imagínense. Para ir a vender, dice. Hermano. Que el Señor me dijo que aquí había pescadores. Dice, ya hay pescador, pero de pescado, porque ni de hombres hay. Fíjese, ¿verdad? Hermanos, ¿verdad? Entonces, la gente estaba diciendo, ¿de verdad quién es este? ¿Será el Mesías? ¿Es profeta? Fíjese, ¿eh? Empezaron a discutir entre ellos, hermano. Y nuevamente, mira, lo mismo hoy en día en las iglesias. No, que tú predicas a un Cristo bien exagerado, que tiene que ser puro y santo, ¿no? Dios nos ama a todos como quiere. No, hermanos. Pues yo voy a leer lo que dice la Biblia. Y a mí el de la Biblia me dice que nos mantengamos puros, santos, apartados del pecado y hagamos la voluntad del Padre. Que no deseemos las cosas de este mundo, que anhelemos más de Él, poner la mirada en el Señor. Porque hay otros que predican otro Cristo, que el que te va a dar salud, y que no vas a estar enfermo, que el que te va a dar dinero, que el que te va a dar casa, que el que te va a poner como presidente, que ya van todo eso, hermano. No, hermanos. Jesucristo no vino a decir, Pablo, Pedro, tú vas a ser presidente aquí de Judea, de Israel, ¿verdad? No. Él vino para que cada uno de nosotros como discípulos de Jesús prediquemos las buenas nuevas de salvación, o sea, su evangelio, hermanos. Por eso la gente hoy en día discute. No, es que ahí lo de las 669, pura pedrada, puro pecado, pura impureza. Bueno, pues que Dios conoce a su rebaño. Y Dios, como no quiere venir por un pueblo contaminado, ¿qué nos dice? Que nos santifiquemos, que nos purifiquemos, que nos limpiemos con su sangre, con su palabra, hermanos. Porque imagínate, hermano, es mejor que te agarre velando y no que te agarre desvelando, vaya por allá, mi hermano. Es mejor, ¿verdad?, que nos encuentre haciendo su voluntad y no la voluntad de nosotros. Es mejor que velemos y estemos atentos a su venida, hermano. Porque el día que prendas la televisión y veas que ya se fueron los cristianos, ¿cómo te sentirás? ¿Te imaginas ese dolor? Me quedé. Y los que se quedan van a tener que dar el cuello. Pero nos decimos que somos cristianos, ¿no? No, estamos haciendo la voluntad de Dios. Como ese hermano que hasta me reprendió por no predicar allá afuera. Imagínense, hermanos, cada quien trabaje donde tiene que trabajar. Cuando Dios me reprendió, no que dijo en el nombre, dije, no vayan a pensar nada de eso, ¿verdad? Sino que me dijo, usted debe estar predicando allá afuera. Bueno, pues me hubiera llamado de evangelista al Señor, ¿no? Como aquellos que vienen y dicen, vengo de evangelista. ¿Él sabe qué? El que el Señor lo llama de evangelista no dice, vete a la iglesia de por allá y vete a pedir dinero. Yo soy tu proveedor, ve y yo te envío. ¿Usted cree que así le dijo a todos los profetas? ¿Llegas allá y que te reciban la iglesia de tal? No, hermanos. Ellos iban y predicaban la palabra del Señor, la misericordia de nuestro Señor, así como hasta el día de hoy. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande misericordia, mi hermano. Ahí le vamos a dejar y vamos a continuar la próxima semana.
Señor, te damos gracias por tu palabra, mi Dios. Gracias, Señor, porque ¿quién éramos nosotros para que te acordaras de nosotros? Gracias, mi Señor, porque has tenido misericordia de nosotros cada día. Tu amor, tu misericordia son eternas, dice la palabra. El amor de Dios es real, es verdadero, porque lo demostró dando su Hijo al venir a esta tierra para que muriera por ti y por mí en esa cruz. A nosotros nos toca creer en Él verdaderamente y hacer la voluntad, creer en su palabra, en lo que dice la Escritura del Señor. A nosotros como iglesia nos toca santificarnos, purificarnos, alimentarnos de Él, que Él es el único sustento del cristiano es Jesús. Porque Jesús es toda nuestra vida, mi hermano. Gracias, mi Dios, por dar a tu Hijo, porque si tenemos a tu Hijo, estamos completos en ti, mi Dios. Gracias por mis hermanos, para que se sigan purificando, santificando, para que se sigan alimentando de tu palabra, Señor. Se sigan, Señor, purificando. Sigan, Señor, buscando de ti. Y aún renuncien a su vieja vida, Señor. Y que cada día empiecen a caminar contigo verazmente, Señor. Vienen ataques a nuestras vidas, mas si no estamos cimentados, fortificados en tu palabra, nos pueden hacer desviar. Cualquier viento de doctrina, cualquier pensamiento humano nos va a desviar, Señor. Pero si estamos cimentados, como dice, en la roca inconmovible que es Jesucristo, sabremos discernir lo que no es tuyo, mi Señor. Lo que no proviene de ti, Padre amado. Gracias, Señor. Muchas gracias por darnos de tu Espíritu, Señor. Porque eso es lo que necesitamos, de tu Espíritu, mi Dios. Gracias, Señor, porque para eso estamos el pueblo, para darte gloria, para darte honra solamente al Dios verdadero, al que hizo los cielos y la tierra, el mundo en los que en él habita, las constelaciones, los mundos, todo tú lo formaste. Lo que el hombre no se puede imaginar, tú lo formaste, mi Señor. Aunque el hombre dice y cree que viene del mono, mas tu palabra, que es viva, veraz y eficaz, dice que nos creaste del polvo, mi Señor. Que con de tu aliento nos diste vida, Padre amado. De un soplo nos diste vida, y que de un soplo también nos la puedes quitar, mi Señor. Gracias te damos, Señor, porque confiados estamos en el Señor Jesucristo. Ya sea que muramos, Él viene por nosotros. Él nos rescatará, Él nos resucitará. Lo dice su palabra y lo creemos también, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.